Estamos recibiendo con muchísimo gusto al licenciado en Política Fernando Amado, director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, esta vez en su calidad de escritor y de director también. Fernando, un gusto tenerte aquí. Encantado de estar por acá. Realmente un placer. Felicitaciones por el libro. Muchas gracias, muy amable, la verdad que muy contento. ¿Cómo te sentís cuando publicás un libro tuyo? ¿Que ya vas por qué número? 11, este es el libro número 11. La verdad que, a ver, cada libro termina siempre siendo, cuando inicia la investigación, un enorme desafío. Es decir, siempre está eso de tratar de estar a la altura de los anteriores. Sobre todo porque tengo la suerte, el privilegio de que una cantidad de gente se ha hecho, digamos, seguidora de esa forma de escribir y de esos temas, ¿no? Es decir, claro, claramente en mi caso concreto son investigaciones periodísticas, con profundidad vinculado a testimonios de los integrantes del objeto que se estudia. Puede ser una religión, yo que sé, como fue en el caso del Opus Dei en Uruguay o el poder de la colectividad judía en Uruguay. Pueden ser otro tipo de instituciones como la masonería, ¿no?, filosófica, bueno, y todo el poder que puede tener o no la masonería, la incidencia en Uruguay, etc. Pueden ser grupos sociales, como el caso de los ricos, ¿no? Es decir, que es rico en Uruguay, el Club de los Millones se llamaba ese libro, que era bien interesante para mí saber, bueno, cuál era la dimensión del rico en Uruguay, ¿no? Porque no tiene nada que ver la dimensión del rico en Uruguay que en Brasil, en Argentina o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y en el caso de personajes, ¿no? Hice hace muchos años, en el 2010, Oscar Magurno, El Padrino, que fue un desafío bien importante porque además era un compañero de partido en ese momento. Yo integraba el Partido Colorado, Oscar Magurno también, él era diputado, yo también, o sea que también integrante de la bancada. Y era un libro polémico porque uno lo que hacía era tratar de, como en todos los libros, tratar de narrar, retratar el personaje, en este caso el personaje o el objeto de estudio, de la manera más, yo diría, honesto intelectualmente, y en el caso de Magurno tenía una cantidad de características que por eso no en vano llevaba el título del Padrino, ¿no? Entonces, en este caso es Manini. Es un caso bien distinto. ¿Por qué? Porque no es mi compañero de partido, estamos, digamos, en mitades distintas, ¿no? Si dividimos al país políticamente en lo que tiene que ver con gobierno o oposición. Yo estoy en la oposición, claramente. Yo integro un grupo que se llama Unión de Izquierda Republicana, que es de izquierda republicana, vallista, del viejo Valle de Ordóñez. Manini encarna otro tipo obviamente, de ideología, de sensibilidades, de simbolismos. Entonces era realmente un desafío mayor aún porque podía caer rápidamente en que era un libro panfleto contra Manini, lo cual no es mi estilo de escribir nunca. O sea, yo no escribo contra nadie, yo trato de escribir e investigar para arrojar luz sobre fenómenos que pueden llegar a interesarle a la gente, saber más y no tocar de oído o tener, ¿viste?, esa típica sabiduría popular, pero que muchas veces es mito y leyenda, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, en el caso de Manini, a mí me sedujo desde el primer momento cuando en 2019 nos sorprendió a todos, ¿no? Nadie veía venir que iba a haber un partido nuevo, liderado por un comandante en jefe que recién salía de su cargo y que iba a lograr la friolera de una bancada parlamentaria en octubre de 3 senadores y 11 diputados. Esa pastilla creo que nos la comimos todos, el sistema político, los analistas, hasta seguramente el propio Cabildo Abierto y Manini no esperaban tan buena votación. Yo creo que fue subestimado ese fenómeno político. Recuerdo que después de las elecciones internas, que no son obligatorias y todo aquello, ya Manini había demostrado por lo menos un piso importante electoral, había sacado 49.000 y pico de votos en una interna en donde no competía contra nadie, y sin embargo siempre se pronosticó que iba a ser una expresión política que iba solo a canalizar el voto militar o el voto de la familia militar. No fue así. Y esos fenómenos no nacen un día para el otro. Entonces, para mí era importante en este libro tratar de, primero, intentar arrojar luz
acerca de por qué terminan generándose este tipo de fenómenos políticos en un sistema que siempre nos jactamos de decir que es muy estable, con partidos muy estables, históricos, los partidos más viejos del mundo, más históricos, como el Partido Nacional y el Partido Colorado, con 180 y pico años de historia. Y por otro lado, también saber mucho más de realmente el fenómeno político y social que es Manini y Cabildo Abierto, de cara a otra elección en donde yo no tengo duda que va a ser protagonista. O sea, ahora, protagonista no para ganar la elección, pero sí para eventualmente, como lo está haciendo y lo ha sido durante todo este quinquenio, ser una fuerza política que pone en jaque las mayorías parlamentarias. Ahora, ¿podemos decir que mucha gente que votó de repente a Manini, si hubiera vivido en Brasil, habría votado a Bolsonaro? Y si hubiera vivido en Estados Unidos, hubiera votado a Trump? Por este mismo fenómeno, no hablo de nadie puede saber qué hubieran hecho, no, está claro, sí. Pero si estoy votando a la persona o estoy votando el fenómeno. Sí, son fenómenos que, por eso, escapan a la lógica tradicional o más típica uruguaya de la adherencia a un partido, o sea, o la, yo diría, lealtad hacia un partido y luego hacia un candidato. Se está viviendo en Uruguay como que la tendencia a votar la figura y no la estructura política partidaria, no los partidos. O sea, cada vez hay menos lealtad, yo diría, entre comillas, lealtad, sí, ¿no? Claro. Por supuesto. Y menos tradicionalización, lo cual eso me parece muy positivo, porque antes, es decir, mucha gente votaba porque el padre y la madre votaban tal cosa y los abuelos habían votado tal cosa y habían estado, yo qué sé, la batalla de Massoyer, porque nuestra historia es muy corta, claro. A nivel país, entonces realmente es decir, se terminaba votando no conscientemente desde el punto de vista de hacer una elección crítica, decir, bueno, yo voy a votar esto por tales cosas, sino, bueno, por tradición. Bueno, eso fue terminando en los partidos fundacionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional primero, después empezó a terminar en el Frente Amplio, ¿tá? Porque hubo una tradicionalización del voto en el Frente Amplio, que después de 3 gobiernos también empezó a decaer, digamos, ese circuito virtuoso para el partido de que los hijos terminan votando lo que votan los padres o los abuelos. Y hay cada vez un grupo de uruguayos, uruguayas que a cada elección eligen candidato y partido, o candidata y partido. En este caso yo creo que sí, que es decir, un fenómeno como el de Manini, digamos, abrió varias, yo diría, características que lograron sintonizar con una cantidad de gente que se sintió huérfana en el espectro político de opciones a las cuales elegir. Entonces apuntó al personalismo de una figura con mucho caudillismo militar político, con mensajes claros vinculados a la seguridad y a otras cosas, y después con algunas, yo diría, arraigos que tienen que ver con lo rural también, que tienen que ver con la protección de la familia tradicional, y que ahí hay puntos de coincidencia con lo que vos me preguntabas, de fenómenos como el de Bolsonaro, como de otros, en donde, es decir, afloraron en un momento y hay, digamos, líneas ideológicas que los unen. Si me decís, Manini es Bolsonaro, te digo no. No, claro. Son cosas distintas. De hecho, no lo digo yo, lo dice Mujica, lo dice Topolanqui, claro. Lo dice gente Cabildo Abierto ha votado con el Frente Amplio muchas veces. De hecho, las veces que en el Parlamento el gobierno multicolor liderado por el presidente Luis Lacalle ha quedado sin mayoría parlamentaria ha sido porque Cabildo Abierto ha votado con el Frente Amplio, o el Frente Amplio ha votado con Cabildo Abierto. Para este libro, Fernando, ¿contaste con la palabra de Manini? Y si no, ¿te consta que lo leyó? No, conté. Tuve más de 12 entrevistas con él durante 2022 y 2023. Eso me parece absolutamente, para mí fue toda una experiencia nueva, porque esto de poder entrevistar a la figura del libro en entrevistas largas, de 1 hora y media, 2 horas, en las cuales, además, como son varias durante 2 años, en el medio van pasando cosas, hechos políticos, claro, etcétera, que involucran directamente a Manini, a Cabildo, buenos, malos, ¿y no te da la sensación que pasan muchas cosas, mucho más que antes cuando vos eras parlamentario? Bueno, fue un quinquenio movido, o sea, después de la pandemia fundamentalmente, fue un quinquenio muy movido, y yo creo que tiene mucho que ver con esto de que si bien había una mayoría parlamentaria consolidada, en el sentido de que hubo un acuerdo político al principio del gobierno entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido de la Gente, el Partido Independiente y Cabildo,
hubo justamente un partido y un líder, en el caso de Manini, que actuó como el voto 50 en el último periodo del Frente, en donde, bueno, siempre estaba en algunas leyes el voto 50 para ver si salía o no en Cámara de Diputados determinada ley o determinado proyecto de ley. Y en este caso era un partido que tiene una vocación de mostrarse bien distinto al Partido Colorado y al Partido Nacional. Por estrategia y porque evidentemente lo sienten así. O sea, después de 2 años de investigación, hablando con gente de cabildo de todos los niveles, de hablar con gente blanca, colorada, que convive en el ecosistema con ellos, etcétera, y del Frente también, no es solo una estrategia, que la es, ¿no? La de decir, bueno, dentro de la coalición multicolor usted tiene lo viejo, que son los partidos tradicionales, los de siempre, y tiene lo nuevo, ¿no? Que además tiene una agenda ideológica distinta. Somos nacionalistas y por eso no defendemos, estamos en contra de la forestación en el sentido que lo llevó adelante los gobiernos anteriores. Queremos defender al productor rural mediano, no a la gran extensión rural. Decimos con claridad de que para nosotros la agenda de derechos es perversa y que estamos en contra de todo ese tipo de cosas, que los partidos tradicionales tienen muchos movimientos que están en contra, pero no terminan diciéndolo con tanta claridad, con nitidez. O sea, tiene una cantidad de defendemos la familia militar, esto, lo otro. Entonces, son los distintos entre la coalición y al mismo tiempo han puesto en jaque permanentemente al gobierno leyes importantes. Entonces, es decir, han sacudido, o sea, han logrado algo que es muy difícil para los partidos chicos, porque en definitiva es un partido chico, Cabildo Abierto, que es ser protagonistas permanentes de las definiciones de si sale una ley o no sale una ley. Claro. Fernando, y cuando Manini te dice que Cabildo Abierto se estaba gestando cuando él todavía aún era comandante en jefe, ¿te diste cuenta que había una ilegalidad allí? ¿Él se dio cuenta? Yo creo que absolutamente. O sea, ¿Cuál sería la ilegalidad? Digo, para... Claro, o sea, quien es militar está inhibido de hacer cualquier tipo de acción política, de participar en cualquier acto político, excepto el voto, ¿no? Es decir, no puede participar de ninguna actividad ni pública ni privada que tenga índole política. Si está vedado de participar en política, y es muy sabio, digamos, esa legislación, digamos, constitucional, ¿no? Tiene mucho que ver con la separación, nada más y nada menos, de que no entren en política a quienes nosotros le damos las armas para que nos custodien en términos generales. Entonces, tiene mucha sabiduría, yo diría eso. Acá lo que pasó fue que se fueron mezclando los roles y que hay que decirlo porque es un dato objetivo, lo dicen los propios protagonistas de aquel momento del Frente Amplio en el libro, que también entrevisté, a Mujica en su chacra, a Lucía, a Topolansky, a otras personas de izquierda que eran protagonistas en el gobierno, en el último gobierno, en donde Manini, digamos, tiene ese ascenso de visibilidad y que luego ese ascenso de visibilidad le permite saltar de la comandancia en jefe a la actividad política y ser precandidato, que es que se da una lógica como de convivencia primero mientras estaba Huidobro en vida siendo ministro, que se llevaba muy bien y digamos en algún sentido Huidobro es una cosa bien interesante de la izquierda en el Uruguay. En la izquierda tú tenés desde quienes han sido más militares que los militares en el último tiempo, y digamos pongo a Huidobro como el símbolo de eso, hasta quienes una y otra vez plantean la discusión ideológica de la erradicación de las Fuerzas Armadas, como puede ser la ex senadora Constanza Moreira, ¿no? Entonces, en esos dos extremos, en el medio hay una cantidad de grises, ¿no? El Frente Amplio como tal cree en la existencia de las Fuerzas Armadas, los gobiernos del Frente se ha, digamos, reafirmado esa idea. Ahora, lo que pasó en ese quinquenio último, en el último, fue que siendo comandante en jefe Manini, fue tirando de la piola, tensando la piola luego de que Huidobro falleció, con Tabaré Vázquez en una cantidad de instancias, están todas relatadas en el libro cronológicamente para además entender bien cómo fue
yo diría, afianzándose poder Manini desde la comandancia jefe, y después lo que hizo es, después de aquel famoso arresto a rigor de 30 días, el Poder Ejecutivo, Tabaré Vázquez, pone en arresto a rigor a Manini, porque Manini había hecho algunas consideraciones políticas vinculadas a lo de la caja militar y había tenido dichos para con el ministro Murro, que era el ministro de Trabajo y Seguridad Social en ese momento. ¿Él acepta que eso de alguna manera lo hizo a propósito para terminar de alguna manera siendo mártir? No, en ese momento él lo que dice, y yo realmente creo que esa es un poco la verdadera, yo diría, letra fina de cómo fue pasando. Hasta el arresto a rigor a 30 días, él lo que entendía era que tenía que defender, sin medir costos, ¿no?, a lo que era su corporación, la corporación militar. Entonces yo creo que él lo hace sabiendo que eso le podía costar caro, pero no imaginando una carrera política posterior. Ahora, cuando lo arrestan a rigor, 30 días, y se transforma en una víctima, y todo el elenco político de ese momento que estaba en la oposición, Partido Nacional, Partido Colorado, todos los líderes, Partido de la Gente, Partido Independiente, salen a, llamémosle, defender lo que fue la actitud de Manini. Él ahí, además de todos, lo cuenta en el libro Manini, de todos los elogios, WhatsApps, etcétera, que le llegaron, él sintió que había posibilidades, había agua en la piscina como para pensar en otra cosa. A partir de allí, sí, yo creo que Manini fue generando un plan fríamente calculado para, con una buena administración de tiempo, terminar siendo, yo diría, relevado. Es decir, no renunciar. Era clave no renunciar, era fundamental, claro, que lo sacaran, porque eso lo ponía en un lugar mayor de víctima. Y todo eso yo sí creo que fue fríamente calculado. Y él, de alguna manera, en sus palabras, va quedando en el aire eso. Y lo cuenta él en el libro. Yo creo que en el libro queda meridianamente claro eso. Ahora, que él cuando a mí me cuenta y confiesa que ya estaba planificando lo de Cabildo, hablando del Cabildo y eligiendo el nombre, y eligiendo la bandera, siendo comandante en jefe, yo creo que lo dice porque incluso siente que no estaba haciendo nada malo. Después cada lector, cada lectora, con el libro, con las palabras de Manini, con los hechos, podrá sacar sus conclusiones. ¿Por qué recurriste a voces de la izquierda? ¿Para de alguna manera hacer contrapeso? ¿Para tener una visión diferente? Primero porque era el gobierno del momento y era fundamental entender por qué alguien de apellido Manini Ríos, ¿no?, que tiene que ver con una familia de las más, llamémosle, políticas históricas, la corriente que enfrentó dentro del Partido Colorado al vallismo de don Pepe Valle y Ordóñez y generó el riverismo, ¿no?, es decir, su abuelo, ¿no?, que después participó en la dictadura de Terra, que es decir, es una familia de pedri político muy fuerte, pero vinculado a las expresiones, llamémosle, más conservadoras, reaccionarias. Participaron en ambas dictaduras. Su tío fue embajador, el tío de Manini, ¿no?, es decir, de Guido Manini, fue embajador en la última dictadura militar. Su hermano fue el líder de la Juventud Uruguaya de Pie, que fue un movimiento en los 70 de extrema derecha, ¿no?, es decir, a nivel estudiantil. Entonces, ¿cómo es que, digamos, logró ir surfeando adentro de la interna militar y llegar a ser general y después comandante jefe en gobierno de izquierda? Eso me parecía bien interesante, bueno, desmenuzar a ver cómo fue. Y después, cómo logró tener tanta, hablando en términos menos académicos, tanta banca al principio, ¿no?, siendo general y después siendo los primeros años comandante jefe. Después pasa que empieza a tironearse la piola. Después que muere Huidobro, o sea, hasta que muere Huidobro no estaba tironeada la piola. Después se empieza a dar naturalmente por el ministro que estaba, porque Tabaré Vázquez estaba como muy lejos de los temas militares, no eran temas que le importaran como de repente a otro presidente que está más arriba de determinados temas. Entonces, él también empieza a tener una visibilidad a partir de sus reivindicaciones corporativas que lo colocan en un lugar de, yo diría, de caudillo militar. Yo me acuerdo, yo estaba en la Cámara de Diputados en aquel momento y recuerdo conversaciones en cuartos intermedios, etcétera, cuando había algún hecho político en donde Manini era el protagonista,
que había legisladores del Frente Amplio de aquel momento molestos por, bueno, qué vida que le dan, cuándo se la van a cortar, es decir, al final estamos creando el caudillo militar, lo decían los propios legisladores del Frente Amplio en aquel momento. Bueno, se creó el caudillo militar, eso es un dato objetivo de la realidad, que pudo después saltar a la arena política. Y hasta hay alguno que decía, nosotros pensábamos que podía ser eventualmente hasta un candidato a senador dentro del Frente Amplio, por la KPL, ¿no? Justamente por la línea de Fernández Huidobro. Entonces, es decir, había como, yo creo, no digo una gran confusión, pero había un Manini que, es decir, dejaba pistas por distintos lados y por eso fue surfeando y logró sobrevivir, ¿no? Hasta nada más y nada menos que marzo del 2019, pleno año electoral, en donde recién ahí es cesado. Entonces, salta a la política en el momento justo. Y en una carrera corta de 250 metros, en la cresta de la ola, logra no solo liderar el partido, sino, por eso, canalizar una corriente de opinión que excede, es mucho más amplia que el voto militar. Claro. Y eso es lo interesante también que sale en el libro. Hay gente que venía del Frente Amplio y que votó a Manini. Hay gente que venía de movimientos rurales y que votó a Manini. Hay gente de distintas clases sociales que votó a Manini. Entonces, no subestimar lo que es el fenómeno Manini para la próxima elección. Claro. Manini, así como de repente Milei, ¿pueden representar la antipolítica o la antiimagen del político? ¿Me explico? Creo que intentó canalizar eso en el 2019. ¿Por qué? Porque en el 2019 él podía jactarse de ser un outsider de la política. Él venía del mundo militar. Y es más, lo ha dicho, pero en el libro las cosas que dice negativas, o sea, es un ácido crítico de los partidos políticos, y me refiero al Partido Colorado, al Partido Nacional, a líderes del Partido Colorado, al Partido Nacional, al Frente Amplio. En definitiva, es un crítico del sistema, ¿no? Pero él decide meterse dentro del sistema y fundar su propio partido. ¿Por qué? Porque no cree en ninguno de los otros partidos. Y porque además, como es militar, y ahí está el tema de la mentalidad militar, que yo creo que es importante para poder entender el fenómeno Cabildo, él, lo dice en el libro, no son palabras mías, él no podía asumir con naturalidad, subordinarse, ¿no? Estar por debajo de un honorable directorio del Partido Nacional, liderado por Beatriz Argimón, lo dice con estas palabras, o de un comité ejecutivo liderado por Julio María Sanguinetti. Él, después de comandante en jefe, no podía tener jefe. Por eso el comandante sin jefe es la bajada del título, ¿no? Es decir, entonces forma su propio partido donde él es el jefe. Esa también es una novedad, digamos, ¿no? Entonces, él se vende, es decir, o canaliza o maximiza eso de que es nuevo en la política, aunque era escarbar un poco y por eso estamos hablando de alguien que nació en una cuna política, que él cuenta que de chico llegaba al diario familiar, que era La Mañana, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, se hablaban de temas políticos, decide entrar a la carrera militar, un poco porque venía todos los días el diario familiar, y en el diario feminal, bueno, en esos momentos eran los tiempos álgidos de la lucha del ejército con los tupamaros, etc. Entonces es una de las cosas que lo hacen entrar a la carrera militar, primero al liceo militar y después a la escuela militar. Entonces, él creo que intentó capitalizarlo. Esta vez yo creo que en el 2024 no tiene nada que ver con el 2019, porque ya hay 4 años de gestión y hay una cantidad de hechos que digamos, lo muestran tal cual como los políticos y como los partidos políticos con las luces y con las sombras que tienen los partidos políticos en un sistema democrático. Perfecto. Fernando, decirle al director de turismo que el escritor Fernando Amado le comió todo el tiempo. Está muy bien. Pero eso es una buena excusa para volver. Es una excelente excusa para volver. De todos modos, titular para esta temporada de verano, turismo y la intendencia. Montevideo es un destino todo el año y eso no excluye el verano. Es decir, en el verano Montevideo, y yo diría de noviembre para adelante, Montevideo
es uno de los trimestres, ¿no? Cuatrimestres, en donde recibimos felizmente una cantidad de gente, no solo del exterior del país, sino también del interior del país. Y eso es un motivo de alegría. Se disfruta de las playas, se disfruta de las bodegas, se disfruta de la gastronomía, se disfruta de las cosas clásicas que tiene Montevideo, la Rambla, de una cantidad de cosas que bueno, que hacen que sea tan disfrutable el departamento, porque está todo el Montevideo rural para disfrutar, y la ciudad de Montevideo en esta época de calor, pero que no deja de ser tan disfrutable después, notoriamente en otoño, en primavera. En invierno quizás, por razones obvias, es el mes, es la etapa más difícil. Pero si vos agarrás Montevideo y la partís en trimestres, te das cuenta que llegan desde el exterior y desde el interior todo el año. Así que hay que estar activo en Montevideo todo el año con turismo. Fernando, hasta la vuelta, cuando vengas en modo director de turismo. Encantado, encantado. Un placer conversar contigo, realmente siempre un gusto y leerte también. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo. Nosotros seguimos con ustedes, hacemos una última pausa de este último día, viernes y hábil de 2023. Pausa, ya venimos. Hacia atrás, voy a encarar, hacer lo que tengo que hacer para alcanzar todo lo que me hace bien y poder estar tan libre como debe ser. Yo puedo ver y sentir que hace falta
muchísimo gusto a Gabriel Goyen, Agustín Cristófalo, integrantes de La Santa. Bienvenidos, placer total. Muchísimas gracias. Un placer. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Temas como días como hoy, ¿no? Que lo acabamos de escuchar, yo decía que para mí es un tema con Ángel. ¿Pasa para ustedes? ¿Sienten que es así? Más allá de que a uno le guste más un tema, más otro sea más elaborado, más profundo, si se quiere, pero ¿perciben que hay un tema que crece diferente a los otros? ¿O que arrastra de los otros? Por cómo se dio, es un tema que iba a quedar afuera del disco. Es genial. Iba a quedar afuera del primer disco y de repente decidimos grabarlo. No le damos con la tecla, así que iba a quedar afuera nuevamente. Hasta que después logramos, le pusimos trabajo en el estudio, lo mezclamos. Y de pasar a quedar afuera del disco, pasó a ser el nombre y el corte del disco. Y pasó lo que pasó con la canción que nos llena obviamente de orgullo y de felicidad. Como le pasó a León Gieco con Solo le pido a Dios. Sí, claro. Solo le pido a Dios, la grabó él no la iba a grabar, después la grabó para que cobre uno de el bandoneonista en su momento, así cobraba y se la lleva el de la discográfica y dice, este tema va primero. No, pero no sé ni si le vamos a poner. Y cambió la historia de la banda. Son esas cosas raras que pasan, ¿no? No inexplicables. Si energéticas o qué, pero son esos regalos lindos que te da la música. Agustín, teniendo en cuenta la cantidad de música que habrás escuchado en tu vida, la banda, más todo lo que aporta, ¿cómo se hace o se dan cuenta cuando uno encuentra el sonido propio de la banda? Sí, bueno, yo entré hace poquito a la banda, pero tiene una identidad que ya se puede palpar como músico. O sea, que viniendo desde relativamente después, sí. Enseguida entendiste que había un sabor determinado que era el que, claro, el que hay había una que ir. receta que hay que respetar y que es la identidad de la banda. ¿Eso cómo sucedió, Gabriel, teniendo en cuenta que estás desde el principio? Pero la verdad que no, pero lo de Agus pareciera que tocara con nosotros desde los inicios. O sea, es como Toni Kroos fue a jugar al Real Madrid y de repente parecía que jugara hace 20 años con ellos. Bueno, lo mismo. La verdad que no, tremendo músico, persona, Agus, gran incorporación de la banda. Precisábamos darle también con este disco, queríamos darle un toque más rockero. Y bueno, yo también dedicarme a cantar más un poco que tocar. Y bueno, trajimos un guitarrista de verdad, como es Agus. Y bueno, que hace la otra guitarra junto a Diego, son los dos guitarristas ahora. El fuego que nos mantiene vivos. ¿Es representativo del sonido de La Santa, podemos decir? Sí, de sonido y también de lo que ha sido nuestra trayectoria como banda que se inició como grupo de amigos, que decidió tener un proyecto, que decidió hacer música y grabar discos y tocar. Entonces ese fuego en realidad para nosotros simboliza la canción y la música, que fue lo que nos trae y los que nos convoca hoy acá. Claro. ¿Te dan cuenta cuando están arriba en el escenario que se prendió el fuego en la platea? Sí, muy bueno. El último show estuvo impresionante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuándo arranca? ¿Eso arranca en el primer tema o se va la gente soltando de a poquito y termina? Bueno, mirá, nos pasó algo curioso que claro, nosotros no tocábamos de la pandemia, porque tocamos una vez, cerraron los bares, todo lo que pasó, nos encerramos a hacer el disco, entonces bueno, no tocábamos desde ahí. Entonces nos pasó que bueno, que estábamos con mucha expectativa porque no sabíamos cómo nos iba a recibir la gente, después de tanto tiempo se iban a ir, por suerte se agotó. Entonces cuando llegamos al escenario ya estaba como toda la gente como expectante, como ya prendía fuego desde el vamos. Entonces claro, se nos hizo la tarea muy fácil, porque ya llegábamos y con un público también renovado, que eso nos llamó la atención. Y bueno, fue una fiesta para todos, un disfrute general. ¿Componen y suben por temas o componen de alguna manera formato disco, por lo menos mental? Digo, 12 temas, 13. Para este disco hubieron capaz que 16 temas y de ahí dejamos 11. Siempre hay que hacer más. Hacemos más, sí. Y bueno, después, junto con Ariel, que hoy no pudo venir, que le mandamos un abrazo, somos los compositores y nos vamos mandando también, ¿no? A veces por WhatsApp, a veces nos juntamos, vamos maqueteando así y luego ya para llegar a la distancia de compartirlo con la banda y luego llamar al productor para empezar a trabajar. Cuiden muchísimo aquellas cosas que no graban, ¿no? Digo, porque si pasó lo que pasó con día como hoy, no, hay que hacer un disco de aquello que uno pensó que claro, no, o que no entraba o que no estaba a la altura. No, es que incluso en este disco tenemos una canción que yo me acuerdo que la escribí cuando tenía 17, 18 años y quedó ahí. Como que capaz que la presenté una vez, la tocamos en un ensayo, pero quedó como excluida y recién ahora como que sale a la luz. Y como si fuera un tema que haya hecho ahora. Claro. ¿no? Uno va madurando, Agustín, el sonido, el oído.
Y sí, va madurando con la edad y todo. Es como que uno capaz que a los 18 piensa, no sé, los rolling y tocar 1.000.000 de notas. Y después buscas más la melodía capaz. Ajá. O algo que genere algo en el otro, ¿no? De eso se trata. ¿Hay alguna especie de ¿cómo decirlo? Respuesta o a esta música hoy donde se utiliza una base de algún músico y ahí arriba se habla o se canta o se rapea? ¿Esto es otro tipo de música, de alguna manera? ¿Es una respuesta contraria, si se quiere, a esa forma de hacer música? Sí, yo creo que va por otro lado. Capaz que no va tanto por generar una diversión, un momento de, llamémosle, no sé, un baile y demás. Y se trata de generar algo en el otro con las canciones. Claro. Me parece. Brillante. Van a estar trabajando entonces para lo que va a ser la presentación del disco del año que viene. ¿Y dónde se pueden escuchar los trabajos de La Santa hoy? Bueno, ahora ya están, por suerte que se quedó Spotify, lo pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas digitales, YouTube, Tidal, iTunes. También la semana que viene sale el disco físico, así que para los Reyes, pídanlo para los Reyes. Estrenando el 2024 con La Santa. Estrenando el 2024 porque sí, el disco físico no se puede perder, ¿no? Es algo sobre todo más de religión y tradición para Perfecto. nosotros. Ahí tenemos entonces la portada del disco físico que sale entonces la semana que viene. Gabriel, Agustín, muchísimas gracias por estar aquí Muchas con gracias nosotros. Un Los placer. escuchamos un ratito más. Dale, bárbaro. Así que seguimos con ustedes. Nosotros seguimos en Basta de Cháchara. Comparto algunos de los mensajes que nos han hecho llegar nuestros televidentes. Dicen, Claudia y Ernesto, buenas tardes, que tengan un muy buen año también para ustedes, que sigan por muchos años más. Desde Rosario, Colonia, nos llega este mensaje. Por otro lado, excelente programa. Feliz año para todos. Somos fan de chácharas. Saludos de Vicky y Heber de Barros Blancos. También nos dice Gabriela que ha sido un placer compartir parte de este año mirándonos. Así que seguramente, y sin seguramente, vamos a seguir viéndonos, ustedes a nosotros y nosotros hablándoles a ustedes en lo que viene que ver con el 2024. A todos ustedes me despido. Para mí fue un placer poder incorporarme, si bien no estoy de los comienzos, a Basta de Cháchara, a este grupo maravilloso de seres humanos, donde independientemente de que pensemos diferente o igual, realmente hay un respeto absoluto del trabajo profesional del otro. Así que sinceramente, de mi parte, muchísimas gracias al equipo que me recibió y a todos los televidentes que han mantenido el espíritu Basta de Cháchara y que a través de los mensajes me lo han hecho llegar. Seguramente Anita ahora le estaría mandando un gran beso, un gran abrazo a todos ustedes. Así que desde el equipo de Basta de Cháchara, nosotros, cámara, sonido, edición, dirección, producción, todos les deseamos un feliz año 2024. Y nos vamos con La Santa. Feliz año y hasta el próximo 2024. Feliz año para todos. Dice, salgo a caminar y no me preguntes por qué, ya no encuentro los caminos que dejé hace un tiempo atrás. Voy buscando mi lugar y no encuentro la manera correcta. Todavía tengo ganas de llamarte alguna vez. No te preocupes, mi amor, si te dicen que me vieron como un loco caminando en la ciudad. Abro la ventana, miro al sol para saludar y comienzo un nuevo día libre. Cada tanto me pongo a buscar en el baúl de los recuerdos perdidos, esos discos que